Justo vamos a hablar sobre esta aprobación de la reforma a la Guardia Nacional en nuestra mesa de debate. Como cada jueves estamos tocando los temas que acontecen en el Congreso de la Ciudad de México. Está con nosotros Tania Alarios, coordinadora del grupo parlamentario del PRI en la Ciudad de México. Está también, en unos momentos más se incorpora, Patricia Urriza, diputada local de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Bienvenida, Tania. Muchísimas gracias por la invitación y va a ser un gusto platicar de lo que suscitó el debate de la Guardia Nacional, de lo que nosotros llamamos la militarización en el Congreso de la Ciudad de México. Decirte que el PRI votó en contra, la oposición votamos en contra, dimos el debate y por supuesto que no estamos de acuerdo con la falta de estrategia y reconocimiento sobre militarizar un país cuando lo que ha estado mal es la estrategia por completo y la ausencia de fortalecer a las policías estatales, locales, que es lo que deberíamos de estar impulsando para cambiar la realidad de violencia de la ola, que es una crisis sin precedentes en todo nuestro país y por supuesto para dar paz, tranquilidad y seguridad a las familias mexicanas. Le damos la bienvenida a Patricia Urriza, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. El tráfico ahorita aquí en el centro, las marchas. Morelos 16, está colapsado y que no es cuestión nuestra, siempre hemos sido muy plurales en la integración de todas las mesas. El hecho de que no esté alguien de Morena o de los partidos aliados, Partido Verde, PT, las propias bancadas de izquierda, no es una decisión nuestra. La diputada Brenda Ruiz, la vicecoordinadora de Morena, había quedado en llegar a esta mesa y pues simplemente no tuvimos ni siquiera comunicación de ella. Entonces, de esa manera dejamos en claro, no es una cuestión nuestra. Avancemos ahora sí con el debate. ¿Cómo fue la postura de Movimiento Ciudadano ante esta reforma del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, Pati? Pues mira, yo entiendo, Pedro, que algunas personas de Morena, de los partidos aliados al oficialismo, pues no quieran presentarse en este tipo de mesas, porque yo creo que sí es una contradicción a sus principios y a las promesas que hicieron cuando llegaron al gobierno. Esta estrategia de militarización lleva 17 años. No es algo nuevo, no es una idea, una ocurrencia de este gobierno, hay que decirlo. Es una estrategia que empezó con Calderón en el 2012, que continuó con Peña Nieto y que se está profundizando en el gobierno de Morena. Nosotros sabemos que desde que entraron al gobierno, pues antes, o sus promesas anteriores, pues era que fueran yendo los militares a los cuarteles y ir desmilitarizando el país. Sin embargo, lo que vemos ahorita, pues es que se han convertido en lo que jugaron destruir, ¿no? Están haciendo realidad el sueño de Peña Nieto, de Felipe Calderón, y ahorita se contradicen con esta política que está generando pues la salida de Andrés Manuel López Obrador. Lo que Movimiento Ciudadano ha posicionado es el único partido político que desde los tiempos del Calderonato se posicionó en contra de la militarización, y pues lo que creemos es que hay que fortalecer las policías locales. Tenían este discurso muy encontrado, cuando subían a tribuna nos decían, bueno, sí estamos pues militarizando la Guardia Nacional, pero también vamos a fortalecer a los policías locales, a los policías estatales. Pero eso no se ve en el presupuesto. El presupuesto de la Guardia Nacional son 259,000 millones de pesos y no le están dando la misma importancia ni dinero a las policías locales y estatales. Entonces ahí se ve dónde están las prioridades de este gobierno. Que ahora, aparte del argumento que quienes han estado en estas mesas sobre el tema de parte del oficialismo, es que ya en la práctica ya se suscitaba que 7 de cada 10 integrantes de la Guardia Nacional eran exmilitares, provenían de la Marina, que esto ya simplemente era darle una formalidad a algo que en la práctica ya se llevaba a cabo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? La seguridad ciudadana siempre ha tenido un mando civil, no militar, porque están capacitados para cosas distintas y para operaciones de grado distinto. Entonces es muy riesgoso, la verdad, tener ya un mando militar en lo que es la Guardia Nacional, que es la proximidad de la ciudadanía en temas de protección, de seguridad ciudadana, y aparte también van a gozar del foro militar y también del derecho de intervenir y espiar telefonía de cualquier habitante de este país. Entonces, estas son las cosas que nos preocupan. El tema es que, por supuesto, que las Fuerzas Armadas las respetamos y están haciendo una labor. Creemos nosotros que hay un producto de simulación, porque lo que están ellos ocupados es en construir trenes, en pintar paredes, en construir aeropuertos, pero no están ocupados las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, donde también se solicitó un permiso
permiso especial para que ayudaran debido a la ola de violencia. Y decir que Pati comparte buenas cifras y buenos datos de cuando Peña Nieto gobernaba y cuando Felipe Calderón gobernaba. Y lo que tenemos es un incremento sin precedentes. Por ejemplo, 150,000 homicidios con Peña Nieto, 122,000 homicidios durante el sexenio de Calderón y más de 200,000 es la cifra que se va a llevar. Pero yo creo que el sello y la traición que Pati menciona, y tiene toda la razón, es que Morena llegó con un discurso de desmilitarizar, pero también de pacificar el país. Obviamente nunca ha funcionado una estrategia de seguridad. Nosotros creemos que hay una gran simulación porque no están abarcando el problema ni reconociendo la gravedad como deberíamos de hacerlo, porque todos nos vamos a unir a esto. Se necesitan grandes mesas que tengan las voces de todos los expertos para tener una estrategia de seguridad eficaz. Y algo más grave, hoy se cumplen 10 años y se conmemora de Ayotzinapa. Yo tenía 20 años cuando eso ocurrió. Por supuesto que como jóvenes, pues todos sentimos toda la solidaridad por este hecho y queremos la verdad histórica que prometió este gobierno y que no tuvo. Y los normalistas de Ayotzinapa han reflejado el enojo de la traición de militarizar un país cuando ellos utilizaron esa tragedia también electoralmente, hay que decirlo. Y hoy en esta conmemoración el Palacio Nacional se cerró en muros y al final del día hoy traicionan sus principios, traicionan sus luchas y traicionan sus causas. Pues tampoco Enrique Peña Nieto. Por supuesto que hacerlo. no, pero lo reconozco. Y debemos de llegar a las cosas y a la verdad, y de los responsables deben de pagar. Yo no quiero vivir en un país donde haya impunidad. Entonces, sea quien sea el gobierno, aunque sea de lo que fue mi partido en turno, necesitamos congruencia y necesitamos reconocer los errores, porque merecemos vivir en un país de condiciones de seguridad y paz. Pero no nos tenemos que ir tan lejos, porque también hay que hablar de lo que pasó en la legislatura pasada. En la legislatura pasada, Andrés Manuel López Obrador intentó que las personas que estaban en la Guardia Nacional tuvieran fuero militar. Eso fue declarado inconstitucional. Entonces lo que hicieron fue ampliar la estadía de los militares en las calles para poder orquestar este cambio constitucional. Como era inconstitucional en ese momento la propuesta que había hecho Andrés Manuel, entonces Andrés Manuel fue preparando el terreno para poder cambiar la Constitución y pues hacer de esta reforma constitucional. Entonces en ese entonces se propuso ampliar la estadía de los militares en las calles, propuesta que por cierto el PRI aprobó. Se votó a favor de esta propuesta y eso hizo que el mantener a los militares en las calles le diera tiempo a Andrés Manuel también para orquestar este cambio. Y esos son los dos cambios sustanciales que vemos en esta reforma. El número uno es el fuero militar, no el fuero civil. Cuando a nosotros nos violan nuestros derechos humanos, antes podíamos denunciar a cualquier persona de la Guardia Nacional y entonces eran juzgados en tribunales civiles y podríamos defendernos contra el poder. Ahora van a ser juzgados en tribunales militares. Haciendo un poco de apelación a las cifras de todas las denuncias de abusos hacia mujeres que ha hecho cualquier militar en este país, solamente el 4% de esas denuncias han acabado en una resolución o en una sentencia. Entonces la opacidad que hay dentro de la milicia, de la institución, es impresionante y eso nos deja en indefensión a los ciudadanos y a las ciudadanas. Además, la segunda cosa es que la Guardia Nacional con formación militar va a poder participar en tareas civiles. Eso es muy importante, la diferencia es la formación militar. Que si a esto integramos el tema de la reforma al Poder Judicial, donde pues se va a votar por los jueces, ministros, magistrados, pues no se va a votar, no incluye el votar a los jueces de índole militar, ¿no? Exactamente. Eso no se toca y yo lo que veo con estas dos reformas en específico y además con las que vienen es que se está haciendo un esfuerzo por centralizar el poder. Estamos regresando a tiempos en los que la presidencia de la República tenía decisión absoluta sobre las decisiones que ocurrían en el país. Yo creo que es muy dañino para el Estado mexicano y además para la democracia, ¿no? Que necesitamos pluralidad y diferentes voces para poder pues llegar a las soluciones que beneficien más a los mexicanos. Claro, dentro de las sesiones de esta semana también llamó mucho la atención la discusión respecto al metro de la Ciudad de México. Fue una discusión acalorada la que se vivió, ¿no? Sí, es parte de la glosa de comparecencias. Hemos presentado nuestros puntos de vista, nuestras áreas de mejora en temas de movilidad en la Ciudad de México, que creo que es el punto más importante por la afluencia de personas que diario se usa el metro. Aparte, son más de 2 millones diarios de personas y no ha habido, lo que necesita el metro es el presupuesto que sea necesario. Hay algunos estudios que dicen que necesitaría más de 20,000 millones de pesos, pero claro, esos recursos tendrían que recurrir a quitar algunos programas sociales
clientelares de este gobierno o a cambiar otros rubros, y eso no lo han querido hacer. El tema del metro es un tema que debería ser prioridad, pero que para solucionarlo, siendo muy sinceros, se necesita una inversión de una magnitud mayor a lo que ha habido los últimos sexenios. Entonces, esperamos que en el próximo gobierno se haga ese esfuerzo, se haga ese sacrificio y se priorice algo que es vital, porque también recordemos que los accidentes, las pérdidas fatales en el metro, pues no han cedido, y lo que necesitamos es un transporte eficiente y seguro. A ver, pues inicialmente lo de la línea 1 sigue siendo un problema perenne para las ciudadanas y ciudadanos de esta metrópoli, porque dijeron inicialmente que iba a tardar la reconstrucción de esta línea un año. Ahorita ya vamos a 2 años y no se ha abierto la línea 1. Y acaban de decir en un informe que va a tardar 3 años. Entonces, lo que Movimiento Ciudadano hizo esta semana es pedir un informe exhaustivo al secretario de la Secretaría de Movilidad para que nos dieran cuáles eran el estatus. Miren, hoy en la tarde justamente se averió un tren en La Raza, y lo que nos contestó el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, en la glosa que fue antier, fue que las líneas estaban pues establecidas, que se estaba haciendo el mantenimiento suficiente para todos, y lo que seguimos viendo es que ni las escaleras eléctricas ni los trenes están funcionando con normalidad, y por eso Movimiento Ciudadano hizo un llamado esta semana para que se entregara un informe al Congreso de la Ciudad de México y se pudieran tomar mejores decisiones. Ante los ojos de Morena, creo que lo más peligroso es que vivimos en un país perfecto, en una ciudad perfecta, y si no reconocen sus errores, no vamos a poder trabajar para darle mejores condiciones a la ciudadanía, y desde el PRI existe una gran preocupación, porque creo que todos los gobiernos deben de ser autocríticos pensando en cómo ser mejores. E insisto, y ya ahorita que estamos, digamos, a escasos minutos de finalizar la mesa, para repetirle a las personas que nos están viendo o que nos acaban de sintonizar, que el hecho de que no esté una persona de parte de Morena para defender las posturas de los temas tratados aquí, no ha sido una decisión nuestra. La vicecoordinadora de la bancada, Brenda Ruiz, pues simplemente había acordado estar en esta mesa, no llegó, no se comunicó, no absolutamente nada. Entonces, ¿quieres hacer un señalamiento? Sí, no sé si se deba a eso, pero yo hoy en el Congreso a las 2 de la tarde en mi espacio de trabajo fui víctima de un amedrentamiento, de una amenaza hecha por el exalcalde Adrián Rubalcaba, hoy senador suplente de Morena, y al final de cuentas lo que pasó fue algo de violencia hacia las mujeres. La verdad, hoy estoy bastante preocupada, porque no puede ser que en nuestro espacio de trabajo tengamos situaciones así. Esta es una fotografía que tomaron donde estaba reiterando sus agresiones hacia mi persona, y por supuesto que mañana voy a denunciarlo en la Fiscalía de la Ciudad de México, porque las mujeres, cuando somos violentadas, desgraciadamente quedamos en shock, no sabemos cómo responder. Prácticamente me dijo: ¿qué haces aquí? Lárgate. Y yo dije: este es mi espacio de trabajo. No pude reaccionar como me hubiera gustado, pero en nuestro compromiso de combatir la violencia, sin lugar a dudas, es hacerlo público, es alzar la voz, y que ninguna mujer se merece ser víctima de violencia, ser víctima de amenazas, y mucho menos porque fue un reiterado de: te has portado muy mal, denunciaste que era violento, denunciaste que era corrupto. Y sí acompañé a mis compañeros priistas en campaña que fueron golpeados en su nombre y por sus instrucciones. Sí acompañé y respaldé a la diputada Guadalupe Barrón la legislatura pasada, que fue también amenazada de muerte, como lo en su momento fue Paola Félix, que era de su equipo, y después de eso, de denunciar esa amenaza de muerte, se fue a Morena, y sí, las denuncias correspondientes. En ese momento apoyé a mis compañeros de hacerlo. Hoy soy la víctima. Desgraciadamente no soy la primera víctima de Adrián Rubalcaba y no seré la última, por lo tanto haré las denuncias correspondientes, y espero que ninguna mujer en su trabajo y en su lugar de trabajo, como lo es para mí el Congreso de la Ciudad de México, sea violentada. La compañera Brenda Ruiz es de Coajimalpa, es la mano derecha de Adrián Rubalcaba. Desconozco si por eso no vino, pero yo ya puse en la agenda del Congreso que mañana a las 10 de la mañana lo denunciaré en la Fiscalía de la Ciudad de México. Espero que hagan su trabajo, y espero que garanticen mi seguridad y la de todos mis compañeros del equipo, porque al final del día se ha comprobado que él, cuando quiere, quema coches, cuando quiere amenaza a diputados, cuando quiere amenaza de quemar módulos de atención ciudadana, y yo
voy a combatir la violencia, aunque sea de una persona que está buscando cargos públicos y que se escuda en eso. Tengo que alzar la voz y agradezco mucho la oportunidad de poder compartir esto que pasó hoy a las 2 de la tarde y que creo que en congruencia tengo que hacer una denuncia correspondiente. Vamos a dar seguimiento a este tema. ¿Algún último comentario, Pati, antes de terminar? Pues solidarizarme con Tania, porque no debemos de permitir este tipo de actos de violencia en ningún espacio, menos en los públicos, ¿no? Pues vamos a estar pendientes el día de mañana. Tania, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.